Muy buenos días, tengan todos ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, se complace en darles la más cordial bienvenida para esta mesa virtual, Reflexiones a un año de la inclusión constitucional afromexicana. Esta emisión se realiza a través de nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook, así que les invitamos a permanecer atentos o a enviar sus comentarios en la sección de comentarios de estas respectivas plataformas. A continuación, para presentar esta mesa de análisis, le damos la palabra al etnólogo José del Val, director de este programa universitario. Sean bienvenidos y bienvenidas a reflexionar en torno a la reforma constitucional sobre los pueblos y comunidades afromexicanas. Nos da mucho gusto recibirles en esta reunión virtual organizada por el programa. El programa ha tenido desde su creación el interés fundamental en la reflexión, en la investigación y en el acompañamiento al proceso de consolidación de los pueblos afromexicanos durante toda su trayectoria. Entonces es una oportunidad extraordinaria esta para hacer esto, una reflexión a un año de la inclusión constitucional de Afroamérica. Agradecemos mucho a Isaac Arredondo, a Juliana Acevedo y a Elia Bendaño que hayan aceptado participar en organizar esta reunión. A continuación, les voy a presentar un resumen de las trayectorias curriculares de nuestras personas invitadas. Isaac Yamín Sánchez Arredondo es licenciado en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, con la tesis Reconocimiento Jurídico de los Pueblos Afrodescendientes en la Constitución, presentada en el 2019. Es abogado corporativo con más de 5 años de experiencia. Ha presentado sus servicios en diversos despachos y en la Notaría 4 de la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Migración y en la Tesorería de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. Actualmente está por ingresar a la maestría en Derecho. Juliana Acevedo es una mujer negra afromexicana, se identifica como Malaika Darén, con licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Trabaja desde los años 90 en el movimiento por el rescate cultural y el reconocimiento pleno de los pueblos negros de México, por su trabajo por la igualdad sustantiva y el empoderamiento de la mujer negra. Participó en la primera cumbre de lideresas afro-latinoamericanas y es fundadora del Consejo Académico de la Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas, integrante de África AC y actualmente preside la colectiva OFNA. También es radialista y fue parte del centro de producción de Radio El Cimarrón. Ha trabajado en la Administración Pública Estatal Federal, en tribunales, juzgados en Oaxaca, así como en la Secretaría de Desarrollo Social, Finanzas y de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca, entre otras. Juliana es autora del libro Los Pueblos Negros de México, su lucha por la sobrevivencia cultural y al reconocimiento jurídico de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, su gusto por las artes también la ha llevado a pintar cuadros y a escribir poemas y cuentos. Y Elia Bendaño Villafuerte, que es investigadora del programa en el proyecto Derechos de los Pueblos Indígenas y Negro Afroamericanos, ha trabajado en instituciones de los 3 poderes de la Federación, impartido clases y publicado algunos libros, entre ellos el estudio sobre los derechos de los pueblos negros de México. Les agradezco sinceramente que hayan aceptado participar en este evento y les cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Reciban un cordial saludo. Para mi participación abordaré algunos puntos relacionados a la reforma constitucional, al artículo 2, a un año de su publicación, que fue el 9 de agosto del 2019. En la cual se adicionó el artículo en comento al apartado C, el cual establece lo siguiente. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualesquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores
del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Si me permiten, voy a comentar algunos aspectos que considero son importantes recalcar. En primera instancia, ¿quiénes son los pueblos y comunidades afromexicanas? Para ello voy a comentar, se entiende por afrodescendiente a todo aquel individuo que desciende de las tribus que habitaban en el continente africano y que emigraron a las distintas partes del mundo o fueron parte de un tráfico legal o ilegal en siglos pasados. En el caso de nuestro país, aquellas personas, comunidades y pueblos que descienden de poblaciones que llegaron del continente africano a México durante el periodo virreinal, como un resultado de un proceso de esclavización y los cuales se asentaron en este territorio antes de la formación de Estado-Nación. Conviene precisar que el término en la actualidad en México existe una reflexión y debate sobre la pertinencia del uso en ciertos términos. Hay precedentes internacionales, nacionales y locales del empleo de los términos afrodescendiente y afromexicano como los más adecuados para denominar a estas poblaciones. Un tema muy importante que quiero tocar es ¿por qué surge esta reforma? La presente reforma es el resultado del esfuerzo de los pueblos y comunidades afrodescendientes que de una u otra forma todos estos grupos han tenido que luchar por su libertad, reconocimiento y dignidad en el territorio donde han llegado a habitar, incluso en su propio lugar de origen, ya que la raza negra, como se conoce comúnmente, a lo largo de la historia, ha sufrido una violencia racial reflejada en distintas expresiones de odio que han derivado en acontecimientos que han significado lamentables pasajes en la historia de la humanidad. Recordemos que el racismo y la discriminación hoy en día son un mal que aqueja a la sociedad y afecta a miles de personas, ya sea por su color de piel, raza, nacionalidad, condición social, económica, política, por citar algunas razones usuales en las que se suscitan estos lamentables fenómenos sociales. En México no se está exento de esto, pues a pesar de la diversidad cultural por la cual se compone nuestra nación, en su gran mayoría de pueblos indígenas y otras tantas minorías, como es el caso de afrodescendientes. Se suscitan lamentablemente innumerables situaciones en las que los prejuicios raciales y de discriminación se han presentado en el día a día en la vida de las personas que las integran, siendo preocupante la manera en la que son tratados y visualizados por la sociedad. Un tema que es muy importante que debemos recordar es el papel que desempeñan los derechos humanos en la reforma. El papel que desempeñan en la actualidad los derechos humanos representa la máxima expresión de la humanidad que puede reflejar las instituciones gubernamentales a nivel mundial y nacional, y por ende todo Estado que no reconoce y garantiza dichos derechos provoca un retroceso en esta tarea incesante, ya que al no dejar de adoptar viejas y nuevas prácticas, atentan en contra de los derechos humanos, en los cuales subsiste una serie de ideas arraigadas en la sociedad, que en menor o mayor proporción atenuan este tipo de prácticas discriminatorias que atentan contra la vida y la dignidad humana. La importancia de la reforma. La actualidad que se vive en México, podemos comentar, significó un detonante para que se llevara a cabo dicha reforma, ya que la actuación del Estado mexicano en lo que respecta al cumplimiento de derechos humanos han provocado graves y muy serias conductas que se han visto reflejadas en actos de discriminación por parte de la sociedad y el Estado, siendo este último el encargado de garantizar dichos derechos, por lo que con esta reforma se pretende impulsar la visibilización de los pueblos afrodescendientes o afromexicanos y, por supuesto, concientizar a la sociedad de que estos pueblos son parte de nuestra diversidad cultural, por lo tanto merecen respeto y un trato igualitario. Y esto solo se puede dar integrándolos a la sociedad, reconociendo su calidad, empezando en los marcos legales, en específico en nuestra Constitución política, y así a su vez que se repliquen en constituciones locales. Con ello se da un gran paso. Recordemos que el artículo 2 constitucional contempla aspectos de suma importancia tales como el derecho a la identidad, la personalidad sobre sus comunidades y los beneficios que deben gozar aquellas personas que forman una unidad social, económica y cultural. Otro aspecto que contempla este artículo es que estos mismos grupos que se encuentran asentados en un territorio, reconocerles su autoridad de acuerdo a usos y costumbres, al igual también el derecho de que los pueblos a su libre determinación, por citar algunos. Dicho lo anterior, uno de los derechos más importantes que adquieren con este reconocimiento que se da con la reforma es el derecho a la autoadscripción. Este derecho es muy importante, autoadscripción o autorreconocimiento, es muy importante ya que es el principal objetivo de la reforma, que se traduce en un ejercicio efectivo del derecho a identificarse como
pertenecientes a un pueblo, es decir, el desarrollo de una conciencia individual de pertenencia, ya la aceptación de esta pertenencia por parte del mismo pueblo, ligado a que, por supuesto, el Estado debe reconocerles bajo el criterio de autorreconocimiento. Este derecho es primordial, ya que con el reconocimiento del Estado se obliga a garantizar el efectivo ejercicio de derecho de identificarse como integrantes de un pueblo, que desarrollen su conciencia individual y la aceptación de esta pertenencia por la sociedad. No menos importante, llevar a cabo medidas y campañas de concientización por medio de la prohibición de la discriminación hacia estos grupos, ya que son factores atenuantes que limitan en todo momento el derecho de su identidad cultural y la trascendencia del derecho a esta autoidentificación. También debemos recordar que la reforma debe servir para que el Estado adopte y garantice a las comunidades y pueblos afrodescendientes derechos que por siglos les han negado, como es el derecho a la igualdad y no discriminación, derechos civiles, políticos, derechos colectivos, por citar algunos, y lo más importante es que no debemos olvidar que estos derechos no se van plasmados en nuestra Constitución, sino que se van materializados a través de la práctica, ya que si bien no es desconocimiento, el estar plasmados en un cuerpo legal ciertos derechos no garantiza su cumplimiento, y esto es por lo que se ha luchado a través de la historia, estos grupos y las comunidades que son parte de ellos. Cedo el uso de la palabra a mi compañera, no sé si tienen algo más que agregar. El 9 de agosto de 2019, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto que señala el reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación. Esta adición fue incluida en el artículo 2, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El contenido específico del párrafo y la redacción de la adición surgieron de subjetividades individuales, es decir, el contenido y la redacción surgieron de subjetividades individuales, de motivos personales y de nichos de oportunidad que canalizaron intereses y ambiciones políticas al utilizar la fuerza de los movimientos sociales de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, de Veracruz y de otras latitudes que han venido reclamando su reconocimiento constitucional desde hace muchos años. Esta no es una graciosa concesión, surge de una obligación de fuente internacional, convencional y de los compromisos suscritos por el Estado mexicano ante otros países, ante sus pares. Estos están contenidos en diversos documentos, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de Acción de Durban, la Declaración del Año Internacional de los Afrodescendientes, la Declaración del Decenio Internacional para los Afrodescendientes y 2 convenciones interamericanas, una contra toda forma de discriminación e intolerancia y otra contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Esta reforma constitucional al artículo 2 se hizo para cumplir esos mandatos, a la mitad del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, para atender la presión internacional ante la falta de información para enviar al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Es decir, no se trata de la buena voluntad gubernamental, todo se sumó. Aquí jugó un gran papel la actuación de 3 mujeres que hoy nos acompañan, Beatriz Amaro, Juliana Acevedo y Teresa Mójica, quienes como representantes de sus organizaciones demostraron lo incontrovertible, la inexistencia jurídica y estadística de las personas, comunidades y pueblos negros de México, ubicados en la invisibilidad normativa por el Estado y sus instituciones. ¿Qué hacemos con la otra publicación? Este reclamo contundente fue emitido en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en Jamaica. Con su intervención, se logró que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación comprometiera al Estado mexicano a realizar acciones decisivas para empezar a demostrar su intención de cumplir con sus compromisos internacionales. El balconeo internacional del Estado mexicano surtió efecto.
Un mandato institucional al más alto nivel se concretó en dos vertientes. La primera, a través de los canales legislativos, con iniciativas de reforma constitucional presentadas en el Senado. La segunda, para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía incluyera una pregunta en el Censo Nacional de Población 2020. La iniciativa de adición constitucional al artículo 2 fue aprobada en cascada por el Congreso de la Unión y los congresos locales. Su publicación en el Diario Oficial la hace obligatoria. El párrafo aprobado y adicionado a la Constitución se regodea en limitaciones y alcanza su cúspide con la omisión de anotar expresamente los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas. Solo hay derechos equiparables, pero ese párrafo ha servido al Estado mexicano para demostrar avances, entre comillas, en el ámbito internacional. A partir del análisis jurídico podemos decir, eso no es suficiente. Apenas hace visibles a los pueblos afromexicanos, pero no garantiza sus derechos. Esta acción permite a México ubicarse entre los países de Latinoamérica que incluyen a población afrodescendiente en sus constituciones, entre los que están Brasil, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Con ello, simulan respetar a las comunidades y pueblos afromexicanos, pero los niveles de pobreza y desigualdad social y de oportunidades demuestran que el racismo permea en el continente. Frantz Fanon señala, la realidad es que un país colonial es un país racista. Todo grupo colonialista es racista. Un país que saca su substancia de la explotación de pueblos diferentes inferioriza a esos pueblos. Lógicamente, no es posible someter a los hombres a la servidumbre sin inferiorizarlos parte por parte. Una sociedad es racista o no lo es. No existen grados de racismo. Silvio Almeida se refiere a esto como racismo estructural. A un año de la inclusión constitucional afromexicana, no podemos celebrar este acto como un logro, porque la redacción omite los derechos de los pueblos afromexicanos. Ahora bien, en la actualidad, el sistema jurídico mexicano reconoce los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales, el principio pro persona y la igualdad sustantiva, por lo que la aplicación de derechos específicos puede demandarse ante los tribunales. Pero esto también hay que verlo con reservas. Los procedimientos legales nos encierran en el mismo círculo que domina el Estado hegemónico. Son sus instituciones jurisdiccionales quienes van a decidir si tenemos derechos y cómo se aplican. La búsqueda de estrategias de defensa legal nos ocupan, nos desgastan y distraen de la consolidación de alianzas, de organización colectiva y de resistencia política. Todavía hay espacios de participación para la toma de decisiones. Todavía no hay espacios de participación para la toma de decisiones. Hace falta el reconocimiento de los sujetos colectivos como personas de derecho público. Esto limita la fuerza legal de las decisiones del grupo, que por ahora se encausa a través del impulso legítimo de diversas organizaciones sociales. Vamos a identificar que hay una omisión del Estado cuando existen obligaciones internacionales y nacionales de realizar acciones administrativas y legislativas para los pueblos negros afromexicanos, que ha pasado un tiempo prudente y razonable para cumplir esas obligaciones y no hay progresos. Este es hoy el panorama. No hay desarrollo legislativo, no se han elaborado políticas públicas específicas y no existe presupuesto gubernamental para realizar acciones afirmativas que reviertan la situación de pobreza, marginación y exclusión en las que están muchas comunidades afromexicanas. Hace falta que se garantice su acceso a oportunidades y servicios, a educación, salud y desarrollo. Ha pasado suficiente tiempo para que el Estado cumpla con sus compromisos y no lo ha hecho. Para nosotras, como personas racializadas, están las alianzas, construir comunidad, acuerparnos en colectivo, participar y tomar decisiones, presionar y no claudicar. Las decisiones que no toma el Estado, las omisiones que pretenden mantenernos en espacios limitados,
Se pueden trascender con organización, alianzas, perseverancia, resistencia y acciones antirracistas. Las obligaciones del Estado están claramente señaladas. No son graciosas concesiones ni gratificaciones. Apenas configuran compensaciones para resarcir las violaciones de derechos humanos pasadas y presentes. Tenemos que ir más allá, exigir indemnizaciones, el resarcimiento de los agravios y medidas de no repetición, es decir, exigir en justicia lo justo. Hasta ahí mi participación. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Elia Avendaño. A continuación vamos a dar apertura, vamos a dar inicio a una serie de reflexiones, a los comentarios de los invitados que tenemos para esta ocasión. Vamos a organizarnos en 3 bloques de participación. En el primer bloque contaremos con la participación de Beatriz Amaro Clemente, Mijane Jiménez, Aleida Vázquez y Teresa Mójica. La intención de esta participación es conocer el punto de vista, la reflexión en torno a lo vertido, pero por los comentaristas, por los expositores, pero sobre todo las reflexiones a un año de la inclusión constitucional afro-mexicana. Vamos a dar inicio con la participación de Beatriz Amaro Clemente, para quien solicito, por favor, abra su micrófono y en este momento le cederemos el uso de la palabra. Hola, muy buenas tardes a todas y a pesar de las dificultades técnicas es importante abrir estos espacios de diálogo. Bueno, pues a un año del reconocimiento constitucional, bueno, pues yo le titulé esta ponencia Ser mexicanos de apartado C o la falacia del reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano. Siempre pensé que cuando se diera el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano iba a estar feliz o por lo menos medianamente satisfecha. Sin embargo, desde hace un año siento una profunda frustración, casi rayando en la tristeza, puesto que es simplemente un reconocimiento nominativo, sin derechos específicos y sin cambiar la historia del país. Una de nuestras principales demandas como movimiento afromexicano ha sido sin duda el reconocimiento constitucional de los derechos del pueblo, comunidades y personas afromexicanas, pero no un simple reconocimiento, un simple nombramiento, sino que seamos reconocidas como sujetos de derecho público en tanto somos parte integrante de la nación. Por ello, dicho reconocimiento debería ser de manera transversal en el artículo 2, de tal manera que a la letra se establezca: la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y el afromexicano. Sin embargo, el reconocimiento constitucional solamente contribuye a la visibilización y no al reconocimiento pleno de nuestros derechos, es decir, es meramente nominativo. En dicha reforma no se define quiénes somos los afromexicanos, no se define al sujeto jurídico al cual se está reconociendo, tampoco se nos reconoce como sujetos de derecho público. Además, se nos relega a un apartado C y bajo el principio de equiparabilidad se nos reconocen los mismos derechos que a los pueblos indígenas. En ese sentido, esta fue la iniciativa que salió de la Cámara de Senadores, que no tomó en cuenta las propuestas vertidas en los foros a los que tuvo que convocar por la presión de las organizaciones sociales y a lo que ellos llamaron consultas, que fueron meramente foros donde se tomaron en cuenta algunas de las cosas que se dijo, porque en el dictamen de la reforma no aparecen tal y como se vertieron los trabajos de las mesas de análisis que se dieron por ejemplo, en Pinotepa, y de eso yo sí tengo pruebas. Tampoco se tomó en cuenta la opinión del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que señalaba la falta de definición del sujeto jurídico y la falta de un catálogo y otras carencias de la reforma. Desde ese punto de vista coincido plenamente con la doctora Elia Avendaño, que esto fue para validar una reforma construida desde las élites políticas y académicas,
para satisfacer egos y aspiraciones políticas bien personales, porque a partir de aquí también hay que tomar en cuenta que ciertos personajes han tomado de una u otra forma el liderazgo del movimiento oficialista. Y pues obviamente no analizaron, no hicieron un análisis profundo de las carencias de esta reforma ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. No les salió cara la reforma, solamente nos nombran, no nos dan derechos, no nos dan presupuestos, nos reconocen como parte de la pluriculturalidad del país, elegidos en un apartado C. Creo que el Congreso pierde una oportunidad histórica de conocer la importancia de los pueblos como integrantes de la pluriculturalidad real de la nación y de resarcir en parte la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con nosotros. En ese sentido, hay que tomar en cuenta cómo se da en el panorama nacional e internacional esta reforma. En el panorama internacional, tomar en cuenta dos hechos. Cuando sale de la Cámara de Senadores, son días antes de que el Estado mexicano se presente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a responder una audiencia sobre la falta de inclusión de la pregunta sobre afrodescendencia en el censo 2020. Y como un avance, llevan ellos esta bandera de decir, no, pero es que nosotros ya los reconocimos, ya hay un avance, pero no va el INEGI a esta audiencia, cuando se estaba citando al Estado mexicano y al INEGI. Y entonces el INEGI es autónomo, entonces no podían obligarlo el Estado mexicano a ir, pero sí lo puedo obligar a hacer encuestas, ¿no? Cuando discutíamos con esto, ella me decía, bueno, es que es autónomo, más no soberano, que hay cosas que a veces hay que tener en cuenta. Posteriormente, ¿cuándo se ratifica en la Cámara de Diputados? ¿Cuándo se da la publicación? Hace un año, 7-8 de agosto, justo cuando estábamos en el examen que aplicó el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial a México sobre los informes periódicos 18 a 21 que México no había presentado y que presenta 4 de un solo jalón del 21. Y es ahí cuando ellos llegan con la bandera, no, pues es que ya está reconocido el pueblo afromexicano, ¿no? Sin embargo, a esto tenemos que tomar en cuenta que gracias a que se logró hacer un informe sombra sobre las condiciones de discriminación racial y racismo que existen en México hacia las personas afromexicanas, tuvimos la oportunidad de ir al examen del CERP y presentar argumentaciones o contraargumentaciones a lo que presentaba el Estado mexicano. Por ello es importante lo que también decía Juliana, que había que hacer valer estas recomendaciones que hace el CERT al Estado mexicano, y una es muy importante, si bien reconoce como un avance el reconocimiento constitucional, lo voy a leer tal como dice, si bien el comité acoge los esfuerzos del Estado por parte para dar mayor visibilidad a la afromexicana, le preocupa la falta de información específica sobre las medidas concretas que el Estado parte está adoptando para asegurarle el ejercicio y goce efectivo de sus derechos. El comité observa con preocupación que el pueblo y las comunidades afromexicanas continúan siendo objeto de discriminación, de alto grado de marginación y de exclusión social. Esto es a la par del reconocimiento constitucional. Podemos constatar que esto no ha avanzado. No estamos presentes en el presupuesto cuando se presentó. Si el reglamento fue en agosto, el presupuesto se presenta en noviembre, diciembre, no estamos contemplados en el presupuesto, mientras que hay 21 menciones aproximadamente para pueblos indígenas, para pueblo afromexicano solamente 2 menciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer efectivo este reconocimiento? Pues mejorándolo, porque hasta donde se ha visto es un reconocimiento insuficiente que no tiene los mecanismos, como está redactado para convertirse en política pública. Hay quienes afirman que lo que hay que hacer ahora no es pelear un buen reconocimiento, sino hacer leyes secundarias del apartado C.
Sin embargo, no se pueden hacer solamente tareas C, sino que se tiene que hacer de todo el artículo 2, de todo el artículo 2, y esto obliga por fuerza a una consulta como la que ya llevó para hacer una reforma. Entonces, entrampados. Muchas personas creemos que es un paso que de una u otra forma mencionarlo, acogernos a ese reconocimiento, pero que en un espíritu más amplio no tenemos de dónde asirnos. Que la misma carencia o la falencia en su concepción, en la consulta, en su promulgación, pues habría un panorama muy triste para poder acceder al ejercicio pleno de nuestros derechos. Eso es lo que yo creo. A un año seguimos, hemos mayor visibilización, es parte de todo el esfuerzo que hemos hecho las organizaciones sociales. Si vimos en una pregunta, el censo fue parte también de la gran presión que ejercimos de diversos ámbitos, las organizaciones sociales, muchísimas más organizaciones sociales de las que firmamos la audiencia para la Corte Interamericana. Creemos que estos momentos y estos tienen mucho de base social más que de base política y jurídica que el Estado mexicano nos sigue debiendo. Eso es todo lo que decir. Pues muchísimas gracias a Beatriz Amaro. Ella es lideresa negra afromexicana del Movimiento por los Derechos del Pueblo Afromexicano, forma parte de la coordinación de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Capítulo México, y es integrante de UNPROAX y de MUAFRO. Ahora vamos a escuchar a Mijane Jiménez. Ella es afromexicana, originaria de Coahuinicuilapa, Guerrero, defensora de los derechos humanos del pueblo afromexicano. Por favor, Mijane, ¿podrías poner tu micrófono de sí. Eso? Adelante, por favor. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos están escuchando. Bueno, primero también abonar que es ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana todavía nos falta llegar, que creo que es el próximo paso a seguir. Las audiencias que hemos estado solicitando desde varias organizaciones sociales, ¿no? Desde Mano Amiga de la Costa Chica, una organización civil afromexicana a la cual presido, hemos estado también impulsando nuestros trabajos por el reconocimiento de los pueblos afros. Cabe resaltar, y hablo desde ahí, porque cuando se dio la consulta para este apartado C, yo hice una solicitud a la senadora Susana Hart en el foro de consulta de Coahuinicuilapa, Guerrero, en donde yo le pedía una articulación de leyes secundarias a más tardar de 1 año, justo porque exigía la política pública. Si bien es cierto, existen demasiados paneles, foros y debates de reconocimiento al pueblo afromexicano, falta la política pública para el desarrollo de los pueblos y comunidades. Caso omiso, no hubo absolutamente una voz de eco. Ciertamente sí convocaron a personas y personalidades del movimiento afromexicano, al menos aquí en Coahuinicuilapa, pero pues solamente fue para legitimar esta adhesión al apartado C. Entonces, pues prácticamente había personas dentro de la consulta que ni siquiera sabían a qué iban. Entonces, regresaban a ver a quien los había llevado y como para preguntar, ¿y aquí qué? ¿No? O levanten la mano si están de acuerdo, y pues prácticamente yo creo que, y no considero que ese no es un proceso de consulta. Ahora bien, posteriormente se dio otra consulta, ¿no? Que fue en Copala, de donde también salí delegada, que ahora convocó el INPI, y justamente yo creería que fue un proceso un poquito más completo porque pues se dieron ahora sí diferentes voces, diferentes personas fuimos escuchadas, las voces jóvenes fuimos escuchadas por primera vez dentro de ese proceso de consulta, y bueno, cabe resaltar que a mí se me hizo un ejercicio muy interesante, dado que derivado de eso se construyó un concepto de pueblo afromexicano que es el que debería de estar en ese apartado C. Ahora bien, el concepto dice a su letra así. El pueblo afromexicano está conformado por los descendientes de hombres y mujeres de origen africano que fueron traídos de manera forzada al territorio nacional, ahora México, en la época colonial.
entre los siglos XVI al XIX y migraciones históricas que se encuentran asentadas en un territorio y conservan su identidad y expresiones culturales o parte de ellas. Yo considero importante retomar este concepto de pueblo afromexicano para agregar al artículo 2 de la Constitución, que como lo decía Beatriz, o sea, es importante resaltar quiénes somos las personas afromexicanas y por qué nos asumimos afromexicanas. Si bien es cierto, la ancestralidad, el territorio donde vivimos, donde nos desenvolvemos, o justamente el tema de la autoadscripción es muy importante, pero yo considero que habría mucho que hacer todavía. Este apartado C obviamente nos queda debiendo, que si bien es cierto, a mí me ha servido para generar solicitud de acciones afirmativas para los derechos político-electorales del pueblo afromexicano en el estado de Guerrero, que justamente ahora estoy impulsando las candidaturas para personas afromexicanas en el estado de Guerrero, nos queda debiendo. Si bien es cierto, sí se ocupa para invocarlo, para suscribirlo, pero es necesario aún más agregarle. Entonces, justamente ahora en el estado de Guerrero soy parte del Comité Técnico Comunitario, estamos impulsando una reforma más a la Constitución, al capítulo indígena y afromexicano, y buscamos justamente los derechos que deberíamos de tener desde hace mucho, porque en la Constitución de Guerrero solamente se nos agrega y afromexicano, entonces tampoco necesitamos de esa parte, o sea, no necesitamos que nada más se nos vaya nombrando, sino que los derechos los vayamos ejerciendo como personas afromexicanas. Sí, mi amor, disculpen. Como personas afromexicanas que pues estamos atravesando el racismo estructural desde nuestros territorios. Entonces, pues bueno, pues por obvias razones ahí dejaría mi discurso. Gracias. Muchísimas gracias, Mijane. Vamos a escuchar ahora la participación de Teresa Mójica. Por favor, Teresa, tu micrófono. Gracias. Teresa es exdiputada federal. A ver, es exdiputada federal, estudia un doctorado en políticas públicas y es directora del Museo Afromexicano. Adelante, por favor, Tere. Bueno, aquí se han dicho ya muchas cosas. La verdad es que yo no quiero ser repetitiva. O sea, un año de haberse logrado la reforma para el reconocimiento constitucional, pues no tenemos nada. No tenemos nada más que el que se presuma que ya estamos reconocidos en la Constitución, y el que el Estado mexicano haya podido ir, como ya se dijo, a presentar ante un organismo internacional, ante el Comité para la Eliminación Racial, presumir que en México ya había reconocimiento constitucional, cuando todos sabemos que en todos los foros que se hicieron de consulta, los afromexicanos estábamos pidiendo realmente derechos plenos. Pues, ¿qué les puedo decir? Se supone que en 1519 llegó Cortés con Juan Garrido. Es la imagen más representativa donde llega un africano a nuestro continente. Y desde 1519 hasta 1813, que José María Morelos y Pavón abolió la esclavitud, imagínense cuántos cientos de años pasaron. Y pasaron otros 207 años para que en México se diera el reconocimiento constitucional. ¿Qué podemos esperar de este reconocimiento? Pues yo creo que debemos esperar que haya mucho más activismo, mucho más gente impulsando que ahora sí ese reconocimiento sea pleno, seamos sujetos de derecho público, pero sobre todo que realmente tengamos acceso a la política pública, a los programas, a las acciones afirmativas, a la acción política y a todos los espacios de desarrollo. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Pues tenemos que seguir haciendo activismo, tenemos que seguir trabajando con los organismos internacionales, tenemos que seguir visibilizando las faltas que existen todavía en este reconocimiento, tenemos que impulsar las leyes secundarias, tenemos que impulsar los trabajos que se están haciendo desde el INPI para la nueva reforma que pretenden proponer para modificar o ampliar el reconocimiento afromexicano que ya existe. Tenemos que visibilizar aún más a los afromexicanos, porque el INPI desde su espacio, desde el espacio donde tienen que apoyar a los indígenas y a los afromexicanos, no está haciendo todavía lo suficiente para darnos una plataforma a los afromexicanos de desarrollo, de impulso, de mayor visibilización, pero sobre todo de integración a las políticas públicas.
Tenemos tareas muy grandes. Estamos en medio del decenio afrodescendiente. Se logró gracias al decenio el reconocimiento constitucional en México y gracias también a la presión internacional. Debemos reconocer también el trabajo que hicieron los senadores que presentaron la iniciativa, como todos los que presentaron más de 10 iniciativas que se presentaron desde el 2005, y a todos los activistas que hemos estado en esto. Hay un movimiento afromexicano de hace más de 25 años. Tenemos que reconocer el trabajo de hombres y mujeres que empezaron esta lucha, de los académicos también, de todos los actores que han participado en esto, pero tenemos también que relanzar este movimiento. Yo de las cosas más importantes que saco de esto es el gran activismo que hay de nuevos actores afromexicanos, las jóvenes, los jóvenes, las mujeres. Ese gran activismo es el que va a revolucionar todo este movimiento y va a hacer que los mismos gobiernos, que el mismo gobierno y las mismas leyes puedan fluir de manera más fácil. No necesitamos precisamente estar incluidos en la Constitución. Lo que necesitamos es que de hecho se aplique la política pública, las acciones afirmativas y los programas, se aplique la inclusión total a los afromexicanos. Yo ahí les dejaría, creo que tenemos un gran reto a un año de haber logrado el reconocimiento constitucional y es trabajar con mucho más fuerza, con mucho más energía, con la claridad que se ha trabajado ahora para lograr los derechos plenos, ser sujetos de derecho público y que los afromexicanos estén contempladas en todas las acciones del gobierno y de la sociedad mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Vamos a dar ahora la palabra a Aleida Violeta Vázquez. Ella es poeta, defensora de derechos y activista por los derechos del pueblo afromexicano. Bienvenida. ¿Podrías, por favor, activar tu micrófono para que te escuchemos? Ahí estoy. Muy bien, sí. Hola, primero muchas gracias por el espacio y, bueno, perdón por todos los detalles de comunicación. Ya dijeron mis compañeras mucho, me da mucho gusto saludarlas y yo quisiera sí resaltar que esta lucha obviamente no se acaba. Creo que fue un atisbo de esperanza, de reconocimiento constitucional. Ya se dijo aquí, no está a la letra como nosotros lo pedimos. Y yo insisto en que las políticas públicas, las modificaciones a los artículos, a la ley, a la Carta Magna, tiene que ser dialogando con el pueblo afromexicano. Tiene que ser tomando en cuenta la voz y las necesidades que emergen desde nuestros territorios. Eso me parece a mí importantísimo. Sin embargo, sí nos hemos encontrado con estas barreras, con esta falta de voluntades políticas, donde se hacen todos, pero todos de la vista gorda y nada más no toman en cuenta lo que nosotros estamos exigiendo, que son simple y llanamente nuestros derechos. A mí me preguntan muchas veces, es que ¿para qué ustedes están exigiendo, pidiendo si todos somos iguales? Decir que todos somos iguales e insistir en eso, y eso sucede en muchos niveles, desde la vecina que tengo aquí al lado de mi casa hasta las personas que están en los espacios de toma de decisiones han llegado a decir eso. O sea, ¿para qué solamente están haciendo más divisiones? Esos argumentos para mí me parecen racistas y me parece que son omisiones a las necesidades que tenemos como pueblo afromexicano. ¿Por qué? Porque es importante exigirlo, porque es importante no quitar el dedo del renglón, porque seguimos en un rezago académico, porque seguimos no teniendo acceso a una educación de buena calidad, porque seguimos en esta situación de violencia en contra de las mujeres, de nuestras cuerpos racializadas, sin que no haya amparo para nosotras. Cuando se están muriendo y están matando a las mujeres afromexicanas y no hay quien diga nada y no hay quien levante la voz por las mujeres afromexicanas. Por eso es importante. Entonces, me parece que lo que dice Tere es importantísimo. A mí, por lo menos a mí me queda claro que
que no hay eco de nuestras voces hasta el día de hoy. A un año es como hacerle al cuento como simulación, para mí lo es, porque dicen es que necesitamos que estén los resultados del conteo del INEGI para con base en ello trabajar en políticas públicas. Existimos nosotros, estamos aquí y a veces se dice que somos una minoría y no es cierto. Y aunque así fuera, el Estado mexicano tiene la obligación de atender las demandas de los pueblos afromexicanos. Entonces, me queda claro que están en esta situación de omisión, de no atender, de no escuchar, de no poner atención, de no sé, y a mí realmente me indigna esa situación y digo que estoy de acuerdo con usted en que tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que estar constantes, tenemos que estar con esa fuerza que nos provee nuestra ancestralidad, pero también seguirnos preparando para la incidencia, para que tocando todas las puertas, para que golpeando donde tengamos que golpear, nuestras voces sean escuchadas. Sí, creo que si el activismo se acaba todo. Entonces, yo nada más resaltaría eso, que tenemos que seguir organizándonos, que tenemos que seguir haciendo alianzas, que tenemos que seguir recordándonos y recordándoles a nuestras comunidades, a nuestra gente, que sin nuestra voz, el ejercicio político, el quehacer social en este país no está completo y que es necesario. Entonces, yo por ahí sería mi participación y, bueno, saludarles y agradecerles, abrazarles a todas y a todos por estos espacios que son muy necesarios y que, bueno, en esta lucha por exigir y lograr un ejercicio pleno de nuestros derechos, las mujeres afromexicanas seguiremos levantando la voz y seguiremos sin bajar el dedo del renglón. Es todo por ahora. Muchas gracias, Aleida. Como tuvimos problemas para escuchar de corridito el video de Juliana, en este bloque vamos a incluir nuevamente el video de Juliana para que lo podamos ver completo y sigamos la discusión. Después del video, porque tiene un compromiso urgente, Joana va a intervenir siguiendo después del video. Vamos adelante, por favor, Juan Mario, con el video. ¿Sí estamos listos para el video? Ahí está. ¿El sonido? ¿Nos falta el sonido? ¿No tiene sonido el video? No se escucha. Entonces, checamos eso mientras. Entonces, le pedimos, por favor, a Joana si nos da su participación. Entonces, vamos a darle espacio a Joana Dos Passos. Ella es profesora y doctora de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Realiza una investigación sobre desigualdades raciales en las acciones afirmativas en Brasil y México y queremos escuchar su opinión. Adelante, por favor, Joana. Muchas gracias, doctora Elia. Muchas gracias por la invitación para este momento de avaliación, reflexión sobre un año de la inclusión constitucional afromexicana. Bueno, lo primero paso, de fato, es reconocer que
hay afromexicanos en México, ¿sí? O hay un reconocimiento formal, ¿sí? Contudo, é insuficiente pelas avaliações que estão aqui sendo apresentadas. É insuficiente porque na disputa da construção da política, certamente, aqueles que estão em poder conseguiram dizer como entendem a questão afro-americana. La política pública y la formulación de la política es siempre una disputa. Siempre una disputa. Y lo modo como está formulado en la Constitución va a mostrar esa disputa, ¿sí? Tendo en vista los descontentamientos que están aquí manifestos. Bueno, contudo, a existência desta alteração faz com que os agentes públicos sejam convocados a cumprir com as obrigações da Constituição. Ora, mas como vão cumprir com essas obrigações? Bom, vão precisar apresentar programas de ações, como disse Tere Mujica, planos, programas, ações de políticas focalizadas ou ações afirmativas para a população afro-americana, além de transversalizar em todas as políticas existentes a questão da afro-americanidade, ¿sí? Bueno, em Brasil, a igualdade formal está prevista há 42 anos em nossa Constituição. E mesmo assim, em 2021, nos mantemos ativos, ativistas na luta antirracista. Por quê? Este é o grande desafio. Em 2010, aprovamos o Estatuto de Igualdade Racial, onde todas as formulações da política estão previstas. Direito à educação, direito à terra, direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, ao trabalho, né? Bueno, contudo, ainda que um partido de esquerda tenha ficado em poder por 15 anos, mesmo assim, não foi possível implementar em seu todo um conjunto de ações afirmativas para a população afro-brasileira. Trago isso para compreendermos que o desafio está presente exatamente no modo como o Estado se estrutura e como o racismo estrutura as relações no Estado afro-americano também. Então, o racismo estrutural, o racismo institucional e o racismo individual é o grande desafio para a implementação de políticas para a população afro no mundo. E é preciso manter-se, portanto, que a sociedade civil organizada, os movimentos afro-americanos, assim como nós outros acá, permanecemos permanentemente organizados na luta na defesa dos direitos, no combate ao racismo, na defesa dos direitos e a igualdade racial para a população afro. Com isso, quero dizer da importância, então, de que os movimentos estejam coesos na formulação das políticas, no monitoramento e no controle daquilo que o poder público anuncia, prevê. Bom, com isso, eu gostaria de agradecer a participação e dizer que, adelante, há um início em México e que as melhores formas de assegurar os direitos que sejam pautadas pelos movimentos, sim, claro, que com aliados de academia, do próprio poder público.
Gracias. Muchas gracias, Joana. Ahora vamos a intentar que otra vez se ponga el video, a ver si ahora sí ya podemos escuchar. Adelante para oír la participación de Juliana de corridito. Adelante, por favor. Seguimos sin escuchar el sonido. Reconocimiento. Ahí va. Muy buenos días, agradezco la invitación para formar parte de este panel en la cual trataré en la medida de mis posibilidades de hacer una reflexión en torno a la reforma por el reconocimiento de población afromexicana, afrodescendiente o negra en el país, efectuado en el año 2019. Desde el inicio sabíamos que una acción de tal envergadura como es el reconocimiento jurídico solo sería el primer paso encaminado a lograr el buen vivir que merecemos los negros, afromexicanos, prietos, mascobos, afroindígenas, afrodescendientes. Reconocimiento que realmente fuera el pago de esa deuda histórica que se tiene con mi linaje, con mis ancestros y ancestras. En este punto es bueno refrescarnos la memoria al respecto. La trata esclavista es uno de los motivos principales para que haya negros en este país. Y dije uno de los motivos principales, ya que según estudiosos del tema, hubo quienes ingresaron de manera voluntaria en la época colonial, pero la gran mayoría entró debido a la esclavitud. Fueron cazados en sus lugares de origen, cruzaron de manera forzada el Atlántico en barcos negreros, revolcándose en sus ejes fecales, con hambre, malos tratos, y un calimbo que les recordaba que ahora estaban reducidos a menos que animales y pertenecían a un amo. Estaban desarraigados en una tierra extraña en la que fueron sometidos a extenuantes jornadas de trabajo, donde muchos perdieron la vida. Parafraseo a Tomás Sankara, expresidente de Burkina Faso. A lo largo y ancho del mundo, se tendrá que subrayar la enorme parte que pagó África y el mundo negro para que el desarrollo de la civilización humana fuera posible. Aportación que no ha recibido compensación alguna. Debido a esa deuda tan grande que acabo de mencionar, las aspiraciones lo eran aún más, eran gigantes, pues necesitábamos una reforma a la altura de los estándares internacionales, donde se definiera el sujeto jurídico y se nos otorgaran derechos específicos, acordes a nuestras realidades. Al final obtuvimos lo que la poca voluntad política y una mala técnica legislativa nos pudieron dar, un apartado C. ¿Qué dice? Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanos, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrá en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes. Muy buenos días, agradezco la invitación para formar de las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Rascándole los pelos a la botella, podemos decir que el reconocimiento nos ha dado un poco más de visibilidad en esta nación para la que hemos sido invisibles. Aunque para ser honestos, se nos sigue viendo de manera intermitente, como es el caso de algunos programas. Para que quede constancia de esta intermitencia de nuestra presencia, vamos a hacerlo con un claro ejemplo. Recordemos que la reforma se aprobó el 9 de agosto y se publicó en el Diario de la Federación al día siguiente. Sin embargo, el martes 31 de diciembre del 2019, 4 meses después de la multicitada reforma, en el Diario Oficial de la Federación, en la edición vespertina, se publicó el acuerdo mediante el cual se emitieron las reglas de operación del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, mismo que está vigente este año. El objetivo general, la población adulta mayor indígena de 65 años o más y no indígena de 68 años o más,
mejora su situación de protección social. Sin embargo, el objetivo específico es entregar una pensión a las personas adultas mayores, indígenas de 65 años o más de edad y a la población adulta mayor no indígena de 68 años o más de edad, para que así cuenten con la garantía y acceso al derecho de la protección social. Tomando de referencia la reforma, este programa debiera contemplar a los afros dentro de los 65 años, pues la gran mayoría tiene pésimas condiciones socioeconómicas, tal como quedó evidenciado en el perfil sociodemográfico de las personas afrodescendientes emitido por el INEGI. Sin embargo, no es así. No nos alcanzó para estar ahí. Ni siquiera se nos nombra. Y si no nos alcanza en lo poco, menos en lo mucho. Refiriéndome con esto a un presupuesto específico. En lo personal, siento como si hubiésemos pasado del infierno al purgatorio. Tal vez se requiere el censo, que con todo lo que está pasando con la pandemia no le veo un buen augurio. Pero se tienen datos de la encuesta intercensal. Sin embargo, sigue sin alcanzarnos y consecuentemente podemos decir que la compensación o pago de la deuda histórica se ha hecho con sonidos y en abonos mínimos por lo que resta del decenio. Aspirar a leyes secundarias creo que son un horizonte lejano, pues no lo han conseguido hasta la fecha los pueblos indígenas. Y así como quedó la regla. ¿Se detuvo el video? Tal vez se requiere el censo, que con todo lo que está pasando con la pandemia no le veo un buen augurio. Pero se tienen datos de la encuesta intercensal. Sin embargo, sigue sin alcanzarnos. Y consecuentemente podemos decir que la compensación o pago de la deuda histórica se ha hecho con sonidos y en abonos mínimos por lo que resta del decenio. Aspirar a leyes secundarias creo que son un horizonte lejano, pues no lo han conseguido hasta la fecha los pueblos indígenas. Y así como quedó la reforma, avanzamos si ellos avanzan, pues estamos supeditados a correr el mismo destino. Sin embargo, es necesario perfeccionar los alcances logrados. En un primer momento, y como lo hemos hecho exigiendo que esa visibilidad jurídica que tanto se cacarea se materialice no con dádivas racistas, sino con acciones concretas. Y en un segundo momento, con una reforma más completa, esto para lograr la meta de una vida digna, pero una reforma que sea derivada de una consulta, de acuerdo a los estándares del 169 de la OIT. Con lo que hay, esperamos que se impacte el sistema educativo para no estar recordándoles a cada paso a los gobernantes o funcionarios públicos y a la nación en general que existimos y somos parte fundante de la nación. Es necesario el combate frontal al racismo y la discriminación racial debido al papel que juega en la violación de los derechos de los afrodescendientes y evitar de esta forma zanjar aún más las desigualdades e injusticias hacia este sector poblacional, pues hay acciones amorosamente racistas en las que se nos ha vendido como un logro, mismas que no podemos ver porque el racismo está normalizado en nuestro país. Para encarar el racismo es necesario que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de fecha 19 de septiembre del 2019, con énfasis en las recomendaciones 15, 16 y 17. Es tiempo de cambiar la historia y es por ello que en el marco de lo que queda del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, cuyo lema es reconocimiento, justicia y desarrollo, queremos que estos tres ejes centrales sean una realidad que impacte de manera positiva a las personas negras, afromexicanas o afrodescendientes, tanto en lo colectivo como en lo individual y no solo con actos de simulación. Muchísimas gracias a Juliana, que al fin la podemos escuchar de corridito. Es muy coherente y nos da bastantes guías de cómo podemos seguir avanzando. Ahora le vamos a pedir a Jean Bosco Cacosi que nos dé su intervención. Él es originario de la República Democrática del Congo, naturalizado mexicano, profesor en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Trabaja temas sobre filosofía Ubuntu,
la afrodescendencia y el racismo. Gracias por estar aquí, Coco. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Bueno, para mí el no avance en el reconocimiento tiene que ver con el racismo, ¿no? Y aquí traigo algunas reflexiones, y ese racismo tiene que ver con la deshumanización de las personas que lo padecen, de las víctimas del racismo, en este caso, las poblaciones afromexicanas. Y traigo aquí algunas reflexiones sobre esto, empezando con unas 3 citas. Las 2 primeras son de Fanon y la última es de Desmond Tutu. Dice así Fanon, en su libro Piel Negra, Máscara Blancas. Los ancianos no tienen valor propio, son siempre tributarios de la aparición del otro. En otra cita dice, es el otro quien le afirma al martiniqués en su necesidad de valoración. La última cita es de Desmond Tutu, dice, nosotros no decimos yo pienso, luego existo, sino yo soy porque nosotros somos. Yo soy porque pertenezco, participo. Bueno, la crítica de Fanon para mí nos podría ayudar a reflexionar sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos afro de México. Ese reconocimiento, a un año de ser aprobado, ha sido sin duda, como ya lo han mencionado varios de los participantes aquí, ha sido un paso importante en cuanto a la visibilidad de las poblaciones afromexicanas. Sin embargo, yo pienso que es bueno renunciar a la ideología blanco-burguesa y que se nota más entre los políticos académicos, que subyace, ¿no?, el racismo institucional, estructural, que esa ideología considera, consciente o inconscientemente, que poblaciones afro necesitan siempre de nosotros o de alguien para su valoración, para su legitimación. ¿Cómo hacer que ellos tomen en mano su destino, que sean protagonistas de sus acciones políticas académicas, que no necesiten siempre la legitimación de los que o las que se consideran como amos? Y en la filosofía Ubuntu, en el contexto así africano bantú, como dijo bien la cita de Desmond Tutu, ser es pertenecer, y hacer parte es pertenecer, es hacer parte y es participar. Al participar, cada uno, cada ciudadano, ciudadana, trae su parte de lo que es y de lo que tiene. Y eso enriquece, solidifica, fortalece la comunidad, la sociedad. La participación se realiza siempre desde el respeto que se les tiene a cada uno o a cada una. Todos son valiosos, todos son bantu. Y el saludo saludo Zulu, que es Sawabona, expresa bien ese respeto de forma más profunda. Sawabona quiere decir o se traduce por te veo, te respeto, te valoro. Y si te veo, entonces eres vivo. Y yo soy vivo si te veo, ¿no? Y así, entonces, ambas partes se fortalecen, vitalmente hablando. Entonces, esa reflexión para mí es muy, muy importante y creo que se aplicaría a cómo pensar esa lucha antirracista y también con las poblaciones afrodescendientes para que logre esa inclusión plena, no formal, como ya lo han dicho varios de ustedes, y pensando en que cuando todos estamos vivos, todos participamos, ahí se fortalece nuestra sociedad, ahí se fortalecen nuestras comunidades. Bueno, ojalá que ese paso del reconocimiento constitucional permita siempre a nuestras hermanas y hermanos afromexicanos
que sigan siendo protagonistas de su destino, su inclusión, y que su inclusión no sea nada más formal, como lo han dicho, sino cada vez más concreta. Bueno, es todo lo que les quería compartir como una pequeña reflexión sobre lo que nos está congregando aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cacosi. Y ahora vamos a darle la palabra a Tatiana Alfonso. Ella es profesora de Derecho del Departamento Académico del ITAM. Investiga temas de desigualdades sociales y derecho, en particular desigualdad étnico-racial. Tatiana, tienes la palabra. Adelante. Gracias Elia, y gracias al PUIC de la UNAM por organizar esta conversación y darle seguimiento a una conversación que sigue pendiente, como las participantes han dicho. Yo voy a ser muy breve, pues no quiero repetir lo que ya varias personas han señalado y mencionado. Solamente quisiera hacer énfasis en dos elementos que yo creo que todas y todos en este contexto pues tenemos claro, y es que pues, la reforma constitucional en ningún lugar, ni en este tema, ni sobre ningún otro tema, pues es el punto de llegada, sino muchas veces es un punto de partida para, o un punto de impulso, digamos, para seguir movilizándose, ¿no? Y en ese sentido, creo, como decía Teresa, que, digamos, como cualquier reforma legal, la apuesta para que eso signifique o repercuta en efectos materiales, en efectos instrumentales y en efectos simbólicos que no solamente contribuyan a la inclusión efectiva, sino a la inclusión efectiva para eliminando la desigualdad, tiene que ver con los procesos de movilización alrededor de la reforma legal o constitucional en este caso, ¿no? Ahora, con eso claro, pues creo que hay por lo menos 4 caminos que yo quisiera señalar que es importante seguir explorando y seguir trabajando. La primera es justamente cuáles son las condiciones para movilizarse alrededor de la identidad afromexicana en el contexto actual. Yo creo que ahí un poco nos falta un poquito más de sistematización en el sentido de poder identificar que sí, cuáles son las condiciones para movilizarse, cuáles sí, cuáles no, porque parte de lo que pasa también con la reforma, en mi opinión, es que no solamente tiene todos los problemas que ya han señalado y la historia en particular que da lugar a ella, sino que es muy mínima y eso tiene ventajas y desventajas. La gran desventaja es que parece que es un espacio de oportunidad muy pequeño para la movilización social, pero la gran ventaja es que dentro de eso que parece pequeño, la vaguedad lo hace muy amplia. Y eso significa entonces que en términos de movilización uno tiene muchas posibilidades para movilizar la identidad afromexicana y las identidades afromexicanas diferenciadas de las identidades de los pueblos indígenas, que es algo que creo que ha pasado con la reforma, y es que esta idea de la equiparación, que además pues, en alguna medida ya existía y se podía derivar de obligaciones convencionales, hace que se junten, digamos, distintos tipos de identidades y por tanto distintos tipos de situaciones estructurales. Entonces, ese es un primer elemento que yo creo que dentro de las condiciones para la movilización hay que trabajar un poco, y es que hay que identificar bien las rutas por las cuales podemos movilizar la identidad afromexicana, mostrar la desigualdad y las desventajas estructurales que enfrenta la población afromexicana, en primer lugar por la invisibilización institucional, jurídica y social en la que está, que digamos es como un primer paso para el que la reforma debería servir, ¿cierto? Y en segundo lugar, en términos de inclusión y participación efectiva, que creo que eso es algo que abre un camino para la segunda ruta que yo quisiera señalar, que es la armonización. Yo creo, al igual que señalaba Juliana en el video, que en este momento, cuando uno mira las condiciones de movilización legal en el país, buscar leyes secundarias y legislación secundaria es un camino que se va a tardar más, digamos, ¿no? Y con esa excusa tiene muchos obstáculos, los que siempre tiene, digamos, ¿no? Pero además enfrenta un obstáculo adicional, y es que
parece que el tema no es realmente prioritario, se va a tardar más. Si uno fuera a buscar leyes secundarias, entonces tendría que hacer todo un diseño institucional, de manera que es menos feasible en el mediano plazo. Sin embargo, uno sí puede perseguir de manera mediata un camino por la armonización legislativa, que es distinto, ¿no? Entonces, en vez de tener todas las leyes secundarias, si uno va persiguiendo puntualmente las formas en las que las leyes existentes que tienen que ver con participación efectiva de pueblos indígenas y pueblos afromexicanos, de inclusión real y desigualdad y relaciones racializadas, uno va identificando en dónde es que necesitamos armonizar esa legislación, esos instrumentos que ya existen y esas políticas públicas que ya existen. De manera que es un camino incremental, no es maravilloso, digamos, pero es un primer paso que encuentra menos obstáculos en el plazo inmediato y permite, parece que no, pero en realidad sí permite incidencia en decisiones que afectan a los pueblos. Piensen, por ejemplo, todo lo que pasa con respecto a los pueblos indígenas en términos de participación, consulta, territorio, ¿sí? Todas las decisiones, los protocolos, las instituciones, las políticas que existen están excluyendo a la población afromexicana. Entonces, claro, si usted va a ir por legislación secundaria, puede ser que necesitemos muchas más décadas para eso, por ahora, ¿sí? Pero, y hay que hacerlo, digamos, yo no estoy diciendo no hay que hacerlo, solamente que es posible priorizar por vía de armonización en estos elementos que ya hay, en donde es que la inclusión de la población afromexicana debe materializarse como consecuencia de la reforma constitucional. Entonces, esa es una primera ruta que tiene que ver obviamente con estrategias de movilización sociojurídica o sociolegal, y que creo que tiene posibilidades de generar frutos en el mediano plazo. La tercera ruta que yo quería señalar es una forma de movilización desde la sociedad civil, ¿cierto? Porque parte de lo que pasa es que uno está partiendo que el Estado es refractario igual, o sea, la reforma constitucional está ahí, pero el Estado, y no solamente el Estado mexicano en este momento, sino los estados han sido refractarios históricamente a materializar estas reformas y a generar consecuencias y efectos reales de los reconocimientos simbólicos, ¿sí? Son refractarios, son procesos que se tardan muchísimo tiempo, y entonces la pregunta es, con ese contexto desde la sociedad civil, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Y yo creo que hay un paso inmediato importante desde la sociedad civil, que cada vez es más claro, pero falta, y es usar el encuadre de los pueblos afromexicanos. O sea, si uno está denunciando un caso de discriminación, un caso de racismo, no es solamente racismo, porque racismo puede suceder contra los pueblos indígenas, contra cualquier población racializada y subordinada, entendida como subordinada, ¿cierto? Pero es un caso de racismo contra personas afromexicanas, o un tipo, por ejemplo, de juzgamiento, un tipo de tratamiento diferencial en las instituciones. Entonces hay que empezar a visibilizar desde la sociedad civil la identidad afromexicana. No es lo mismo decir esto es un tema de racismo, sino es un tema de racismo contra población afromexicana, contra personas afromexicanas. Y eso parece poco, pero en realidad es muy importante para que el reconocimiento simbólico comience a generar efectos instrumentales. Y finalmente creo que ya se me acaba el tiempo que hice ella. Y la última básicamente que yo quería señalar es que, digamos, dentro de esas tres rutas no hay que perder de vista que el Estado siempre va a jugar con el doble rasero de la inclusión pluricultural y la diversidad, que puede llevar a nuevas racializaciones y nuevos racismos, y hay que estar muy atento, digamos, en este ejercicio de armonización y movilización, de armonización de legislación y política pública y de movilización, para no justamente caer en esto, que es algo que ya mencionaron Beatriz y Juliana también, en el sentido de dádivas racistas, ¿no? Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a Sagrario Cruz Carretero. Ella es profesora e investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana y una gran comprometida en la lucha para el reconocimiento de los derechos y para su ejercicio. Sagrario, por favor, ¿puedes poner tu micrófono habilitado?
Está apagado. Listo, listo. Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación y agradezco mucho todas las participaciones que han sido muy enriquecedoras. Es toda una clase magistral. Bueno, a un año del reconocimiento, sin querer que esto suene como una carta a los Reyes Magos, pues lo que falta, voy a señalar algunos puntos y omitir otros que ya han dicho, que yo había preparado. Bueno, encontramos una falta de implementación de políticas institucionales dependientes del Estado mexicano que tengan énfasis en el reconocimiento afrodescendiente, muy similar a las políticas de género que ha implementado el Estado mexicano, y que estas políticas incluyan acciones de combate al racismo y la discriminación que está tan normalizada en nuestra cultura. Es un racismo institucionalizado que va desde la familia hasta las instituciones gubernamentales más que pasan invisibilizadas porque ya están normalizadas. Estoy hablando de la categorización por color, de la selección de estudiantes para participar en ciertos foros públicos por su color y no por sus capacidades, en fin, o hasta la misma selección del personal que va a trabajar con un jefe acorde al colorismo o la racialización. Falta de acciones también afirmativas para el ingreso a las universidades. Y esto tiene que ver con el escaso ingreso de los afrodescendientes y conclusión de estudios universitarios. En recientes estudios que yo hice es del 3 al 5% de los miembros de las comunidades, estoy hablando de Coyolillo y Mata Clara, que han podido tener ingreso a la universidad y conclusión del mismo es muy bajo, el 3 al 5%. Falta de consideración de los afrodescendientes como categoría sospechosa o grupo vulnerable. ¿Y esto por qué es importante reconocerlo? Porque necesita tener esa categoría reconocida, bueno, ya de hecho está denunciada por la ENADIS. Los afrodescendientes son el 6º grupo discriminado, por debajo de, por citar, los miembros de la diversidad religiosa o de la diversidad sexual. También están los jóvenes, las mujeres, los ancianos, en fin. Este se convierte en un grupo vulnerable, altamente discriminado, acorde a la ENADIS que se realizó en 2017. Hay también una carencia de datos confiables del censo, que ya han mencionado. Aquí solamente quiero citar esta ausencia de datos desagregados en el censo. ¿Por qué es importante? Porque se convierte en una herramienta, una arma para poder demandar al Estado mexicano con datos duros en las condiciones y demostrar las condiciones en las que se encuentran los afrodescendientes. En este caso, el censo 2020 fue un censo incompleto por la pandemia y además hay que sumar las fallas en la implementación de la pregunta sobre afrodescendencia, pues no existió un catálogo de autoadscripción y por lo tanto la pregunta era inentendible para muchos de los encuestados. Y esto hace que vamos a tener un censo incompleto y un registro incompleto, que los censos siempre son falibles, pero en este caso vamos a tener mucho, vamos a tener todavía aún más un subregistro. Una fuerte crítica, falta también una fuerte crítica y denuncia sobre el privilegio blanco. Y creo que esto es algo que no se ha discutido suficientemente. Ya ahorita Coco lo mencionó algo. ¿Qué se entiende por el privilegio blanco? Bueno, hay muchos autores que hablan sobre este privilegio blanco, pero lo podemos resumir como este conjunto de herramientas que este grupo de población trae en su mochila de vida y que le permite desarrollarse mejor por donde va. Y este privilegio blanco, y en el caso de México y América Latina, sería el privilegio mestizo o el privilegio criollo, que hace que la población afrodescendiente esté en desventaja. Y que ahí se sumen todas las acciones de racismo estructural ampliamente toleradas.
Y esta reacción ante el privilegio blanco en la academia ha hecho surgir a partir del reconocimiento un fuerte movimiento, sobre todo de los jóvenes que rechazan el papel de la academia para convertirse ellos en los propios reconstructores de su historia y su etnografía. Esto es un movimiento reciente y que estamos viendo en redes sociales. Además de que hemos aprendido una historia europea, y es el momento en que están reclamando que haya una historia, que se enseñe una historia afrodescendiente y romper con este biopoder, como señala Bembe. Hay también una invención de la tradición, esto es bien interesante, una invención de la tradición acorde a Eric Hobsbawm. ¿Qué es lo que dice Eric Hobsbawm? Que nosotros inventamos tradiciones que con el tiempo creemos que son milenarias, y no es así. Entonces vamos a ver, estamos viendo la emergencia de grupos de danza africana cuyos maestros son YouTube, la creación de pintura corporal, de trajes para bailar esta danza africana, y que surge a partir de, bueno, ya venía desde antes del reconocimiento, pero a partir del reconocimiento hay una emergencia de esta danza africana que ha incluso promovido que vengan maestros de Estados Unidos, del Caribe, a enseñar tanto percusión como danza africana. Y esta invención de la tradición es muy interesante, aunado a también una efervescencia de la participación de los afrodescendientes, sobre todo en comunidad, en la pastoral afro, que es este movimiento dentro de la Iglesia Católica que subraya la herencia africana y que solicita ante la Iglesia oficial, la Iglesia Católica oficial, el uso de trajes africanos en lugar de hábitos en las órdenes religiosas o de sotanas, en lugar de sotanas, trajes africanos para los sacerdotes, y que está fuertemente difundida por el Caribe y Brasil, y que ahora en México está cobrando una emergencia importante. Y por último, quiero resaltar el surgimiento de un fuerte movimiento de lideresas afrodescendientes, tanto jóvenes como de más expertas, independientes de las organizaciones pioneras encabezadas por hombres, y que precisamente por porque las relegaban de la participación, ellas deciden separarse, fundar sus propias organizaciones y tener una participación activa, como bien lo ha señalado la doctora Elia Bendaño. Entonces, a un año del reconocimiento, si bien el reconocimiento, como lo han definido mis compañeros previamente, no es del todo satisfactorio, que se considera una redacción racista y un reconocimiento limitado, nominativo nada más, vemos que ha sido un gatillo que ha detonado una serie de acciones muy interesantes, sobre todo en los jóvenes, que son los que están más informados y más conscientes de lo que está pasando a partir del reconocimiento. Quizá no tienen todo el entendimiento legal, pero sí ha sido una onda expansiva que ha afectado a las comunidades. Y bueno, nada más me queda por tener buenos deseos, que se cumpla lo que resta del decenio de los afrodescendientes, el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sagrario. Vamos a escuchar ahora a Sonali Hernández. Sonali es tesista en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es integrante de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México y del colectivo Amigos por un Sahara Libre. Adelante, Sonali, por favor. Hola, buenas tardes ya, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, híjole, ¿qué decir que ya no hayan tocado, no? O sea, creo que acá todos estamos de acuerdo en que pues lo que está en la ley, ¿no? Se ve rebasado por la realidad sociohistórica, ¿no? Y que las personas afro pues necesitamos exigir un cambio de este reconocimiento que ha estado, ¿no? Y un cambio que impacte de forma positiva en nuestras vidas, ¿no? En el ejercicio de derechos humanos, porque pues debido a este reconocimiento incompleto se siguen presentando problemas, ¿no? En el ámbito de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y ahorita escuchando a Tatiana y escuchando también
a Sagrario, ¿no? Tatiana, con esto de que a los pueblos, a las comunidades negras, se les equipara con los pueblos indígenas, y a Sagrario con esta parte de con el ámbito de la educación, pues justo se me vino a la mente como ejemplo, ¿no? Que a mí como estudiante, pues pasé que para poder solicitar una beca, como requisito me pedían ser miembro de una comunidad afro, ¿no? Cuando pues en realidad yo nací en la Ciudad de México y yo todos mis estudios los he tenido acá, no he sido parte de una comunidad como tal. Y no tenía cómo cumplir con este requisito, ¿no? O la otra opción era, en otra beca, pues, era tener una carta, ¿no? Que respaldara mi negritud. Entonces, como en este sentido es justo esta modificación que necesitamos, ¿no? Para poder figurar como sujetos de derecho, ¿no? Y pues nada, creo que también hay que tomar como ejemplo pues otros países, ¿no? Que van más adelantados a nosotros en materia afro, ¿no? Para poder crear políticas afirmativas que están, o sea, darnos cuenta, ¿no? Como de estas políticas afirmativas que están funcionando en otros países y darnos una idea de lo que podemos hacer en México, ¿no? O sea, no estoy diciendo que debamos exportar estas políticas afirmativas y colocarlas en México, porque al final son contextos diferentes, ¿no? Si las exportamos, pues no van a funcionar porque son dos cosas diferentes, ¿no? Que sí tienen muchas cosas en común, pero claro, hay que reconocer las especificidades de cada movimiento, ¿no? Que hemos estado pues viendo a lo largo de esta conferencia, ¿no? De esta plática. Entonces, pues creo que sí es necesario esto y pues darnos una idea de en qué sentido podemos hacer modificaciones y seguir avanzando, ¿no? Y poder continuar con este reconocimiento. Y pues nada, creo que lo dejaría ahí. Pues muchísimas gracias, Sonali. Vamos a escuchar ahora a Rosalba Mora. Ella es abogada, hizo una tesis de licenciatura que tuvo el premio por la mejor tesis en su universidad. Es sobre el acceso a la justicia de mujeres indígenas. Y ahora Rosalba está estudiando una maestría en estudios sociales latinoamericanos. ¿Estás ahí, Rosalba? Ya que estoy, Elia, gracias. ¿Puedes poner tu cámara, por favor? Ya está. Perfecto. Listo, ya te vi. Adelante. Bueno, creo que hay un par de puntos que no se han tocado. Lo primero es que estamos hablando de un año de la reforma y el derecho tiene falencias intrínsecas. En un año, por más cambios constitucionales que se hagan, no hay cambios reales. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que el derecho siempre va a tener esas lejanías de la sociedad. Yo me remito un poco a prácticas latinoamericanas donde no hubo o no se logró un reconocimiento constitucional, pero hubo pues un trabajo conjunto entre la sociedad y quienes se encontraban en ese momento en el poder. Me remito a Venezuela y todo el trabajo que se hizo para el reconocimiento y no solo la inclusión constitucional, que al final no se alcanzó, pero la inclusión social, cuando se trabaja en conjunto con los movimientos sociales y con quien está en el poder y que realmente quiere alcanzar estos derechos de igualdad y discriminación que tanto hablamos en la teoría y no sabemos cómo llevarlos a la práctica. Entonces, independientemente de que tenemos que ir acompañando todos estos cambios y estos avances con reformas secundarias y claro que la constitucional, porque lo que no se ve, lo que no se nombra no se ve y no existe, acá igual parece que sigue sin existir, por más que ya se haya nombrado. Entonces por eso hay que hacer un trabajo conjunto. Pero sí podemos, como lo decía ahorita Sonali, voltear a ver a otros países y ver cómo hemos avanzado y en qué otros no se ha avanzado, porque si pensamos en quienes hicieron las reformas constitucionales en los 90, como Colombia, Ecuador, un poquito más adelante Bolivia,
Igual, pues solo me remito a las estadísticas de ahora de la pandemia y seguimos en los últimos números y en la pirámide social seguimos en las estadísticas de más muertos, porque siempre, o sea, pues, al parecer no es solo la reforma constitucional, ¿no? Y también quisiera tocar un punto que tocó Sagrario respecto de nuestras nuevas generaciones y la producción científica, ¿no? Como que nos estamos olvidando, o bueno, nos olvidamos que hemos vivido en la dependencia y siempre vamos a ser países de la periferia, sobre todo en Latinoamérica, y seguimos produciendo como si fuéramos centrales sin tomar en cuenta nuestros contextos, ¿no? Entonces, un poco retomando lo que ya viene desde hace, pues diría, una década, de las teorías de la dependencia de los 60, es pensar cómo vamos a generar estas nuevas políticas para que realmente haya una inclusión social. Voy a dejar un poco de lado el derecho porque al parecer no puede ser lo único, ¿no? Entonces, no olvidarnos que estamos hablando desde la periferia y aquí me parece que Tanya Duarte no está por acá, pero hace un par de paneles comentaba que le hicieron el censo de 2020 y ella, especialista en el tema, les dijo, oigan, ¿por qué no me están preguntando si soy afro o no? Ah, porque usted sí parece, entonces, ¿para qué le hago la pregunta? Entonces, ahí podemos ver cuáles son realmente las discriminaciones y el racismo que está inclusive en quienes están haciendo los censos, y que esto puede llevar a lo que pasó, por ejemplo, en Guadalajara de 1777 a 1822, donde de una población de 38% pasamos a una población del 2% porque en los censos se dejaron de contabilizar a las personas negras, ¿no? Entonces se vuelve esa invisibilización aún cuando estén en la Constitución, ¿no? Y por último, ya sin repetir más temas, pienso un poco en las interseccionalidades. No podemos otra vez adelantarnos y pensar en la población afro como si fuera una sola y si toda ella tuviera las mismas necesidades, sino que para no repetir otra vez estos que entonces en 30 años, ahora pensemos en las mujeres afro, entonces en otros 30 años pensemos en la comunidad LGBT afro, y así ir avanzando lentamente. Si vamos a ir haciendo una producción de norma secundaria o de políticas públicas que realmente llevan una inclusión social, que se tomen en cuenta desde ahora que hay diferencias dentro de la población afro y que esas diferencias necesitan atención particular. No podemos ir como un conjunto o una masa única, ¿no? Yo lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosalba, por esta instigación y este complemento de información. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a Alejandra Armijo. Alejandra es candidata a doctora por la Universidad Autónoma de Chiapas con una tesis sobre la afromexicanidad en Chiapas, que es un tema poco explorado. Queremos escucharte, Alejandra. Adelante. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí y compartir este escenario con todas ustedes y todos ustedes. Me parece que es bien importante generar estos espacios precisamente porque, como decía Elia, que me ha acompañado en este trabajo de tesis, en el espacio donde yo lo estoy trabajando, digamos que es algo que no tiene muchos referentes en el mismo territorio y conocer y escucharlas a todos ustedes, pues engrandece el trabajo, ¿no? Me parece que el beneficio que podría tener tanto esta reflexión a la inclusión del pueblo afromexicano es que sí hubo un cambio mínimo quizá en la difusión del conocimiento sobre la existencia pues de la población afro en nuestro país. O sea, es mínimo, pero por ejemplo tengo 3 años ya casi trabajando la temática. Estaba en un principio algo perdida, digamos, y ahora cuando se presenta o se habla sobre esto, hay más gente que tiene nociones de qué se está hablando, y eso me parece que
pues podría ser algo como importante, ¿no? O sea, no dejarlo, no echarlo en saco roto, porque pues sí es importante. Las personas con las que yo he trabajado en Chiapas, hay un tremendo desconocimiento sobre la temática, personas que niegan su ancestralidad o personas que la desconocen, y que esto se va a ver siempre atravesado por escolaridad, por acceso a información, por el género. O sea, hay una necesidad de hacer una revisión a partir de la interseccionalidad, como mencionaban algunas compañeras, para poder entender desde dónde es que se nombran o desde dónde es que se reconocen las personas afro en diferentes entidades en el territorio nacional, porque también creo que es bien importante hacer esa diferenciación entre los contextos dentro del mismo territorio nacional. No es lo mismo ser afro o reconocerte como afro en estas entidades que han tenido un trabajo de avanzada de 30 años de lucha y activismo, como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, como en otras entidades que, aunque hay un reconocimiento histórico, digamos, a partir de investigaciones que hablan sobre tránsitos, trayectos, asentamientos de población esclavizada africana que llegó en la época de la colonia, no hay un reconocimiento en lo contemporáneo de la importancia o de las actividades que llevaron a cabo estas poblaciones que generan las poblaciones que actualmente están presentes en estos territorios, ¿no? Particularmente, en mi caso, a mí el interés que me surge es en Chiapas, y pues me parece que es bien importante también el trabajo en conjunto de la academia con los grupos de activistas o con las activistas o con los activistas, les activistas, porque hay una como disociación o un rechazo a nombrarse académico para hablar sobre temas de activismo y viceversa. Y entonces a mí me parece que la riqueza que puede haber ahí en ese trabajo en conjunto es bien interesante y bien importante. Tengo la fortuna de trabajar con personas que realizan activismo en el estado. Tanya, ahorita la mencionaban, es una de ellas, y otras personas que, sin decirlo como tal, pues a su trabajo o su labor de socializar el conocimiento sobre el pueblo africano en estas entidades, pues genera precisamente eso, que haya un menor rechazo a la palabra negro, un menor rechazo a reconocerse como personas afro, a partir de dibujar estas identidades de manera digna, que eso es algo bien importante porque la asociación con la negritud y con la afrodescendencia en muchos territorios de Chiapas se asocia con el tema de la esclavitud y con temas negativos, con una carga muy fuerte negativa que se va trabajando a partir de ir contando estas otras historias, estas historias que dignifican la presencia de las poblaciones afro históricamente en este territorio. Entonces, pues yo diría que lo importante es también tomar en cuenta estas referencias de estas otras entidades que han tenido ese trabajo de avanzada para poder ir trabajando en estos otros espacios donde no necesariamente es un tema que esté sobre la mesa constantemente. Y pues nada, agradecerles a todas y a todas sus participaciones, enriquecen muchísimo mi trabajo particularmente, pero pues yo creo que la conversación sobre la temática afro, ¿no? Bueno, pues yo quiero agradecerles muchísimo a todas y a todos que han estado con nosotros. Tuvimos muchos problemas técnicos, perdimos en el camino algunas intervenciones, por ejemplo, una muy valiosa de Nemesio Rodríguez, que no nos pudo acompañar por estos problemas con las plataformas. No pudimos interactuar directamente con Juliana Acevedo, que también nos interesa muchísimo su pensamiento. Solo ella hizo un gran esfuerzo para enviar un video para que pudiéramos conocer su pensamiento. Y estas situaciones nos limitan mucho para la discusión.
Entonces, yo quiero proponerles en lo posible que repliquemos esta sesión una vez al mes, que decidamos si la hacemos pública o la hacemos privada y luego decidimos si la damos a conocer, pero que podamos tener un espacio de discusión sobre estos temas para dar seguimiento, para fortalecer nuestros caminos y para identificar vías y mecanismos de actuación que nos vayan permitiendo hacer una ruta y sentir que sirve de algo estas modificaciones constitucionales e incluso tratar de estructurar un planteamiento más agresivo en el ámbito jurídico para lograr que hayan políticas públicas, presupuesto y otras acciones más específicas. Muchísimas gracias, doctora Elia Bendaño. Y bueno, pues es así como el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM agradece su presencia en esta mesa virtual Reflexiones a un año de la inclusión constitucional afromexicana. Les informamos que en efecto el video permanecerá alojado en nuestra página de Facebook y con posterioridad editaremos, uniremos las dos secciones de esta mesa para un video que alojaremos en nuestro canal de YouTube. El correo al que pueden enviar sus preguntas o comentarios es derechos.puic@gmail.com y de igual manera les invitamos a visitar nuestro portal de internet www.nacionmulticultural.unam.mx a nombre de este programa universitario y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les damos las gracias.